Si Dios nos ama, ¿por qué entonces Él permite que pasemos por pruebas? Quédense hasta el final para la respuesta. Muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios en sus momentos difíciles? A lo mejor en traumas que pasaron en sus niñeces, en problemas en sus trabajos, problemas con sus familias. En estos momentos se preguntan y cuestionan si Dios los escucha y si Dios está con ellos. Es cierto, Dios obra hasta cuando en momentos donde nosotros no lo vemos, amén. Es muy importante que sepamos de que tenemos que mantenernos firmes y tener la fe bien sembrada, bien plantada en nuestro Señor Jesucristo, especialmente cuando vengan estos tipos de pruebas a nuestras vidas, porque llegarán. Puede llegar la enfermedad, puede llegar problemas matrimoniales, pueden llegar problemas con los hijos, puede llegar problemas en el trabajo o cualquier cosa que te esté pasando que es importante para ti. Esto que acabas de repetir tú, de ciertas dudas que viene en aquel creyente o en aquella persona que todavía no conoce a Cristo, es muy común entre nosotros. Pero me atrae mucho la historia de José. José era muy querido por su papá Jacob y su mamá Raquel. Tenía otros medios hermanos que le tenían un poco de envidia. José una vez tuvo un sueño donde el Señor le revelaba que sus hermanos iban a doblar rodilla ante él. José, sin saber el sueño, les comentó a sus hermanos. Los hermanos empezaron a sentir un poco de celo hacia José y pues conspiraron en contra de José al punto de venderlo a Egipto. José, sí, confundido, sin saber la razón y el motivo por qué fue vendido por sus hermanos, pues lo llevaron a la esclavitud. José entonces fue y sirvió en Egipto, fue hasta a parar en prisión, y en ese momento, una vez el faraón, nadie le pudiera interpretar un sueño hasta que José fue el que lo interpretó. En ese momento Dios le dio la gracia para que él acabara segundo a Faraón, siendo un gobernador de Egipto. Pues hubo una escasez, hubo hambre, y en ese momento los hermanos de José tuvieron que salir a buscar comida. ¿Y a dónde creen que fueron a parar? A las manos de José. Se hincaron hacia la presencia sin saber que era José su hermano, aquel que habían traicionado. José tuvo dos opciones: la primera, cobrar venganza, y la segunda, escoger el amor y entender, aquí está la parte clave, entender de que todo lo malo que le pasó a José, él entendió que era un propósito mayor, era para que él pudiera salvar a la humanidad, Dios tuvo su mano, amén. Muchas veces tenemos que pasar por ciertas pruebas para cumplir el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Me gustaría compartirles con ustedes, en mi niñez yo pasé mucha hambre, hubo una escasez no había comida, y yo sé lo que es irte a la cama sin tener un bocado, y es difícil, especialmente para un niño de 5, 6, 8 años, confundido, sin saber por qué no hay comida en la casa y por qué tendría uno que dormir sin comer. En esos tiempos yo personalmente reclamaba, decía: Señor, si tú existes, ¿por qué dejas que yo pase por todo esto? ¿Por qué permites, Señor, de que yo me vaya a dormir sin comida en mi estómago? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué miro a aquella persona, aquel otro niño contento y feliz con sus padres, teniendo juguetes, regalos, y yo tuve que pasar por esta vida? Tuve que tener esta suerte, como le decimos, amén. Pero en ese momento no entendía. José, en ese momento que estaba siendo vendido para la esclavitud de Egipto, él no entendía. En ese momento donde fue vendido por sus hermanos, él no entendía. En ese tiempo donde yo estaba pasando por esa tormenta, yo no entendía. Pero al final, cuando llegamos a ser adultos, entendemos. ¿Cómo poder yo no iniciar una familia que nunca tuve hasta aquel día que conocí a mi esposa? ¿Cómo puedo apreciar a mis hijos sin haber pasado lo que yo pasé en mi niñez? ¿Cómo yo poder decirle a una persona: Dios te quiere bendecir porque yo sé que estás pasando hambre, si yo no pasé hambre? Muchas veces tenemos que experimentar esta prueba para poder ser bendición para los demás. Y es lo que hace el Señor. José entendió al final, amén. Él entendió y dijo: mis hermanos conspiraron en contra de mí,
pero era todo propósito de mi Dios Padre, Amén. porque mi Dios es fiel, porque mi Dios tuvo su mano en toda situación, aunque en ese momento sentimos que se nos mueve la barca, como se le movía a los discípulos cuando Jesús estaba dormido, y los discípulos, los fuertes vientos movían la barca al punto que sentían que iban a morir y decían: Jesús, levántate. ¿Cuántas veces nosotros no decimos: Jesús, levántate, ayúdame? Yes. Dios está contigo en esa barca, no importa qué problemas estés pasando, como lo estuvo conmigo en mi niñez para moldear al hombre que Dios hizo este momento. Un hombre humilde, porque yo también sé cómo escalar lo que es la escalera, desde abajo hasta la posición donde el Señor nos tiene en este momento, solo para glorificar su nombre y para que el mundo sepa de que es un Dios de poder y un Dios de amor. Que Dios me los bendiga. A través de nuestras dificultades es cuando se ve el poder de Dios obrar en nuestras vidas. Como la experiencia del pastor, él sufrió hambre y Dios utilizó ese momento, ese dolor, para moldearlo y glorificar el nombre de Cristo Jesús. Ahora todos los que lo conocían dicen: solo a través del poder de Dios Él puede estar donde Él está el día de hoy. Gloria a Dios. Muchas veces nuestro dolor es para glorificar el nombre de Cristo Jesús. Dios nos pone donde Él quiere que estemos, como Dios puso a José como gobernador de Egipto por el propósito. José entendió que este era el propósito de Dios, que había un propósito más grande que el sufrimiento. Amén. Así que si estás pasando por una situación el día de hoy, yo quiero que quede muy claro de que Dios está contigo en esa barca, Yes. de que Dios está obrando, y al final de esa tribulación Dios te enseñará que fuiste moldeado como el alfarero. Sí. Dios te bendiga.